Hola familia, bienvenidos de nuevo al canal de Dakota Custom. En el vídeo de esta semana tengo una Harley Davidson Sposter, es una 1200 de 2007 a la que vamos a cambiarle las pastillas de freno traseras. Ya hicimos un vídeo donde cambiábamos las delanteras, me habéis pedido en varios comentarios que a ver si podíamos hacer el trasero. Pues bueno, ha llegado el momento, hemos sacado tiempo para poderlo grabar. Este vídeo va a ser válido para Sposter del 2004 hasta el 2013 y también para la Sposter 1200 XR del 2008 hasta el 2012, ¿vale? Pues nada, vamos con el vídeo y os explico cómo cambiar las pastillas y algunos consejos de cómo hacerlo. Bueno, el primer paso, vamos a sacar el líquido de frenos que tenemos aquí en el depósito. Esto es un embellecedor de plástico, vamos a desenroscar el tapón. El tapón luego lleva dentro, lleva una junta de goma y una base de plástico blanco. El líquido, pues podéis sacarlo con una jeringuilla o yo tengo aquí esta herramienta, esta máquina. Es una máquina que por mediación de aire hace efecto Venturi y absorbe por esta manguera el líquido de frenos. Entonces con esto pues nos va a ser mucho más cómodo y más rápido. Y es una máquina que no es cara. Bueno, pues ya tenemos aspirado todo el líquido. Vamos a limpiar los restos que queden aquí en el depósito. Vamos a limpiar también la goma, quitarle todos los residuos que tenga, el líquido viejo, y la dejamos totalmente limpia. Siguiente paso, quitamos el tapón que tenemos en la pinza de freno. Esto es un tapón que nos está asegurando la espiga o el espárrago que sujeta las pastillas. Estos tapones, pues aquí vemos que está ya la muesca bastante dañada. Vamos a intentar desenroscarlo, pero no podemos. Vale, pues vamos a usar otro método. Bueno, vamos a recurrir al destornillador de impacto. Esto es un destornillador que cuando golpeamos en la parte trasera con el martillo nos hace un giro y así los tornillos y tapones que están oxidados, están bloqueados, pues esta es una manera de sacarlos. Vamos a darle ahí. Bueno, ya parece que ha soltado. Y aquí lo tenemos. Como veis, pues la muesca está bastante estropeada, pues, y el tapón pues tenía mucho óxido y por eso estaba cogido. Con una llave Allen de 5 milímetros. Estos tornillos, ese tornillo va en métrica. Vamos a aflojar el espárrago. Y vamos a sacarlo hacia afuera. Ahí lo tenemos.
Bueno, y ahora ya pues podremos sacar las pastillas de freno. Aquí las tenemos, la exterior y la interior. Bueno, como veis, aquí en la parte interna de la pinza tenemos el pistón que ejerce presión sobre la pastilla. Pues ese pistón tenemos que limpiarlo todo lo que podamos, que quede lo más limpio posible. Vamos a darle con limpiador de frenos aquí lo que es el pistón, el interior de la pinza. Vamos a intentar limpiar el pistón lo que podamos sin desmontar. Bueno, tenemos aquí las pastillas nuevas. Pastillas EBC, compuesto, sinterizadas, ¿vale? Para Harley yo os recomiendo que uséis esta pastilla. Están las sinterizadas, que es compuesto de metal, son más duras, frenan algo menos que las orgánicas. Las orgánicas son las que son de color negro, pero para Harley estas son las pastillas que mejor van, ¿vale? No gruñen, frenan bien, hacen kilómetros, y yo mi experiencia aquí en el taller es montar estas. He probado varias marcas y al final otras marcas no me han dado el resultado que dan estas. Vale, si veis el espesor que tienen, a ver si lo podéis ver bien, ¿vale? Harley Davidson recomienda el cambio de pastillas cuando el ferodo está por debajo de 1,5 1,6, ¿vale? Aquí más o menos pues tenemos entre 4 y 5 milímetros de espesor. Harley también recomienda que cuando cambiemos pastillas cambiemos disco, se cambie el conjunto completo, pero claro, si el disco está en buen estado, no tiene apenas desgaste, la moto lleva pocos kilómetros, no es necesario cambiarlo, por lo menos es lo que yo haría si fuera mi moto. Otra cosa, cuando los discos tienen mucho desgaste, pues aquí en las dos orillas del disco tenemos un escalón, y a la hora de sacar las pastillas nos va a chocar en el borde que nos deja el disco y tendremos que apalancar un poquito en la pastilla de freno para ganar un poquito de juego libre y que puedan salir, ¿vale? Pero en este caso, como el disco está prácticamente nuevo sin desgaste, pues no es necesario hacerlo. Bueno, vamos a empezar a poner pastillas. Para poner las pastillas nuevas, lo que tendremos que hacer es el pistón de la pinza meterlo hacia adentro para ganar ese espacio para que entren las pastillas que tienen más grosor. ¿Qué vamos a hacer? Voy a volver a instalar la pastilla vieja, la que va en la parte de dentro, la volvemos a montar en su sitio, vale, y con esta herramienta, esto es un desmontador de ruedas, es pequeño, será como los que usan la bicicleta, pero este lo que tiene es que los cantos son redondos y al ser redondo no nos va a dañar lo que es el pistón. Vamos a ver si podéis verlo bien. Bueno, como hemos puesto la pastilla vieja en la parte interna del disco, pues tenemos la pinza ya haciendo bloqueadas sobre el disco. Vamos a coger el desmontador, lo ponemos entre el disco y la pinza y el pistón de la pinza, y con una llave inglesa vamos a ir apalancando, y lo que vamos a conseguir es que el pistón vaya entrando en el alojamiento de la pinza. Voy a poner un poquito de lubricante aquí en el pistón, pero como el pistón tiene bastante suciedad del ferodo viejo, así conseguiremos que vaya un poquito más suave.
Vamos a meter el desmontador y vamos apalancando. El pistón vamos haciéndolo poco a poco, el pistón va entrando en su sitio y en el depósito del líquido de frenos vamos a ir viendo como el nivel del líquido va subiendo. El depósito que hemos vaciado, vale, pues ya lo tenemos. No hacerlo con otra herramienta que tenga los cantos cuadrados porque podríamos arañar el disco, ¿vale? Y ahora ya podemos sacar de nuevo la pinza vieja y aquí pues tenemos suficiente espacio para meter la nueva pastilla. Vamos a limpiar un poquito. Vale. Bueno, vamos a poner la pastilla nueva. Esta es la vieja, como vemos, aquí tenemos las marcas donde apoya en la pinza, pues aquí vamos a ponerle un poquito de grasa para que la pastilla siente sobre una base de grasa. Esto es grasa de cobre, sintética. Esto aguanta la temperatura. No podemos poner grasa normal o otro tipo de grasa porque con la temperatura que cogerían los frenos o en verano, esa grasa podría chorrear. Esta grasa aguanta el calor, aguanta la temperatura y va a estar siempre ahí puesta. Y lo que hacemos con esta grasa es evitar que esté el pistón y la pastilla en contacto directo, metal con metal, porque así lo que nos puede hacer es transmitir una vibración que se convierte en los gruñidos que hacen las pastillas, los chirridos. Entonces es conveniente siempre ponerles un poquito de grasa. Y con la que va en el pistón, como veis, aquí tenemos el círculo, pues con esta pastilla vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle aquí en el centro, vamos a hacerle aquí para que apoye también sobre grasa. Tener cuidado de no tocar la parte del ferodo, la parte interna con la grasa, no vaya a ser que la liemos, contaminemos el ferodo y luego no nos frene. Bueno, vamos a poner la pastilla, vamos a poner la que va en la parte interna. Aquí el pie este que veis tiene que asentar en un cajeado que tiene la pinza de freno. Entonces hacemos un movimiento hasta que entre y ya tenemos la interna puesta. Y ahora vamos a poner la exterior, que también tenemos ese pie que entra en el cajeado. Si nos asomamos por aquí abajo vamos a ver cómo entra en el cajeado. Y ahora vamos a poner el pasador. El pasador lo hemos limpiado porque tenía bastante óxido. Vamos a ponerle también un poquito de grasa de cobre. Hacemos presión sobre las pastillas hacia adelante para que nos cuadre con el espárrago. Y ahora pues con el destornillador vamos a terminar de meter el espárrago. El tapón que nos ha costado tanto sacar, pues vamos a ponerle también un poquito de grasa aquí en la rosca, que vaya un poquito lubricado, y lo volvemos a poner. A ver si si lo puedo hacer sin taparos. Apretamos un poquito, tampoco hay que apretarlo demasiado, y las pastillas ya las tendríamos puestas. Como al meter el pistón el líquido ha vuelto a subir en el depósito, vamos a volver a vaciar
Limpiamos bien. Volvemos a la pinza. Vamos a sacar el tapón guardapolvos del tornillo purgador. Llave de 10 milímetros. Vamos a aflojar el tornillo purgador. Nunca uséis el lado plano, porque son tornillos que son de un material muy blando y se redondearían. Usar la parte de estrella que abraza todos los puntos, o usar un vaso hexagonal para poderlo aflojar. Vamos a aflojar un poquito, volvemos a apretar, que no se nos salga el líquido, pero ya le hemos quitado el apretón fuerte que tiene y ahora ya con el plano ya podríamos abrir y cerrar. Dependiendo del año llevaremos DOT 4 o DOT 5. Entonces aquí en la cubierta podéis fijaros que nos dice que usar solamente DOT 4, ¿vale? Si tenéis dudas, porque a lo mejor la tapa esta la han cambiado o llevas un depósito que no es original, en nuestra web tenemos un apartado que pone consejos técnicos, donde ponemos el año de la moto y el tipo de aceite motor, cantidades de aceite primaria, líquido de frenos, y ahí podéis informaros de qué líquido de frenos lleva vuestra moto. Bueno, pues vamos a llenar el depósito con DOT 4. Vamos a poner la manguera de la máquina que nos va a absorber el líquido de frenos. Vamos a aflojar el tornillo a la misma vez que vamos a ir dándole a la máquina para que vaya cediendo. Vamos a ir viendo que en el depósito del líquido de frenos va a ir bajando el nivel, tendremos que ir rellenando para no quedarnos sin líquido. Como veis, va saliendo el líquido por la manguera. Vamos a mantenerlo así, vamos a ir rellenando líquido en el depósito. Y como veis, va saliendo el líquido viejo. Con un par de llenados del depósito, tenemos aquí el depósito, pues con un par de llenados va a ser suficiente. Vale, vamos a cerrar. Bueno, pues ya tenemos líquido nuevo en el depósito, tenemos líquido nuevo en el conducto de la línea de freno, tenemos líquido nuevo en la pinza. Vamos a apretar el tornillo con la parte de estrella, vamos a poner el guardapolvos. ¿Y qué es lo que nos falta? El pistón y las pastillas ahora mismo están separadas y no están haciendo contacto con el disco de freno. Vámonos a ir al pedal del freno, vamos a ir bombeando hasta que las pastillas ajusten en su sitio. Conforme el pistón va a ir saliendo, el nivel del depósito va a ir bajando y tendremos que ir rellenando para mantenerlo siempre en el nivel. Pues venga, vamos al lado derecho de la moto y empezamos a bombear. Bueno, aquí vamos a ir bombeando poquito a poquito, nunca vamos a apretar hasta el fondo del pedal, porque sobre todo en modelos 2004, 2005 y 2006, como apretéis hasta el fondo del pedal, las juntas que van en el pistón de la bomba de freno se van a quedar pilladas al final del émbolo y vais a tener que desmontar la bomba de freno. Vamos bombeando poco a poco. El pistón va a ir saliendo, el pistón de la pinza, las pastillas van a ir ajustándose con el disco, el nivel del depósito de freno va a ir bajando y aquí, como vemos, pues ya tengo la presión que tengo que tener. Vámonos otra vez a ver la pinza de freno. Bueno, pues como veis, la pastilla ha ido a su sitio
está en contacto con el disco de freno, y el nivel del depósito pues más o menos ha bajado muy poquito. Ahora vamos a ponerlo a nivel, lo terminamos de ajustar. Bueno, una vez que aquí tenemos dos marcas, la marca superior y la inferior, que es hasta el máximo y el mínimo que tenemos que tener de líquido. Vamos a poner la junta, vamos a poner la cubierta de plástico, la ponemos y ahora vamos a poner la tapadera. Tapadera, el embellecedor y ya lo tendríamos. Bueno, para terminar, cogemos estropajo, vamos a limpiar el disco, porque las pastillas viejas, conforme van gastándose, el ferodo son residuos que se van quedando pegados en el disco, y aquí en la orilla y aquí en el canto se va acumulando ferodo. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos pastillas nuevas, el ferodo viejo puede hacer contacto con la pastilla nueva y escucharse un ruido. Cuando vamos circulando a baja velocidad, pues vais a escuchar como un roce, y eso pues lo vamos a eliminar limpiando bien el disco con la parte exterior. Ahora moveremos la rueda y le daremos en la parte donde se nos queda la pinza, y aquí por el canto interno también, y por atrás también, y así quitamos toda la suciedad que tengamos. Y vamos a limpiar también con limpiador de frenos. Vamos a darle a toda la superficie del disco. Bueno, pues trabajo terminado, ya lo tenemos. Como veis es sencillo, no hace falta demasiada herramienta. La máquina que aspira el líquido de frenos os recomiendo que la compréis, no es cara, en nuestra tienda online la tenemos, y no es una herramienta cara, y os va a facilitar muchísimo, porque sin esa herramienta a la hora de cambiar el líquido de freno pues lo podéis hacer de manera manual, con jeringuillas, con mangueras, pero así, como habéis visto, en cuestión de segundos podemos cambiar el líquido. Sí que os recomiendo que cada vez que cambiéis las pastillas, porque muchos de vosotros me llamáis para pedirme pastillas de freno, y cuando os digo si vais a cambiar el líquido de freno me decís, no, bueno, voy a cambiar las pastillas y el líquido ya veremos. ¿Por qué? Porque lo fácil es cambiar las pastillas y el líquido, como no se ve, pues ahí se queda dentro, pero el líquido de frenos a partir de cierta edad o a partir de los 2 años empiezan a perder propiedades, empiezan a hacer condensación, tienen agua en su interior, no frena bien, enrobina los conductos, el interruptor de la luz de freno lo enrobina y termina por estropearlo. Entonces es muy importante que cada vez que cambiéis pastilla de freno, cambiéis líquido de frenos. Cada 8.000 kilómetros que le hagáis la revisión a la motocicleta, revisar pastilla de freno, a ver el desgaste. Cuando vayan por debajo de 1,6, cambiarlas, cambiáis líquido de frenos y lo dejáis todo limpio y todo bien aseado, para que el freno, que es uno de los elementos más importantes de la motocicleta, pues nos trabaje correctamente y no nos deje vendidos en cualquier situación de necesidad. Vale, pues nada, me despido. Aquí me quedo con estas pósters, voy a ver si le hacemos alguna cosilla más. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí, por seguirnos en el canal. Un saludo.